Viste el GP de Mónaco y pensaste, ¿qué está haciendo Alpine? ¿Por qué Colapinto está detrás de un Haas con ruedas cuadradas? ¿Y qué fue esa estrategia sacada de un tutorial de 2012? Bueno, no fuiste el único. Mientras algunos veían la carrera con cara de esto se arregla paran de la vuelta 8 con gomas duras, nosotros estábamos desde el box viendo cómo una de las promesas más frescas de la parrilla tenía que sobrevivir al circuito más estrecho del mundo, con un auto que parecía más confundido que enfocado. Y claro, después vinieron los genios de Twitter con sus análisis finísimos, que Chocapinto, que no está para F1, que es solo marketing. Porque claro, criticar desde el sofá con una bolsa de papas fritas siempre es más fácil que frenar a 350 km/h en la bajada del casino. Suscríbete si alguna vez te criticaron sin tener idea de lo que estabas haciendo. O si alguna vez hiciste todo bien, y aún así te echaron la culpa. Porque este video es para ti. Quédate hasta el final, porque vamos a contarte por qué lo que hizo Franco en Mónaco no fue un desastre, sino una advertencia. Y por qué, aunque la carrera pareció para el olvido, en realidad fue una clase maestra, que algunos simplemente no supieron entender. El Gran Premio de Mónaco 2025 será recordado en Alpine no por un resultado, sino por una suma de errores estratégicos que dejaron a todos con más preguntas que puntos. Franco Colapinto, debutante en el Principado, se vio obligado a ejecutar una carrera que parecía escrita por un guionista aficionado al drama, uno de esos que aman las vueltas de tuerca, pero que se olvidan de cómo cerrar la historia. Largó desde el último lugar, P20, en un circuito donde adelantar es casi tan difícil como encontrar sombra en la recta principal. Y no fue por falta de ritmo o talento. En clasificación, una combinación de tráfico, mala sincronización y un coche que se comportaba como si tuviera jet lag, condenaron a Colapinto a salir desde el fondo. Aún así, el equipo apostó por una estrategia alternativa, una parada temprana, neumáticos duros, y el sueño de ganar posiciones cuando los demás pararan más adelante. Spoiler, el plan no duró más que una visita al pit lane. Los neumáticos duros se degradaron antes de lo previsto, perdiendo rendimiento en un circuito donde cualquier pérdida de tracción se traduce en perder medio segundo por vuelta, o más. Y para cuando quisimos cambiar de rumbo, ya nos habían hecho undercut la mitad de los que teníamos por delante, y hasta algunos que estaban detrás. La situación se volvió aún más complicada cuando Pierre Gasly, nuestro otro piloto, abandonó en la vuelta 4 tras un contacto desafortunado en la curva de Mirabeau. La telemetría mostró un leve error de cálculo y una pizca de mala suerte. Así, Colapinto quedó solo, sin referencias en pista y sin compañero de equipo con quien compartir información en tiempo real. Y ahí comenzó la verdadera carrera. Con un coche lejos de su mejor versión, sin apoyo estratégico sólido, y en un circuito que premia la paciencia más que la agresividad, Franco tuvo que administrar el caos. No solo el suyo, sino el del resto de pilotos que también improvisaban con neumáticos y ritmos, generando trenes de coches que, más que carreras, parecían paseos turísticos por Montecarlo. Aún así, Colapinto no se descompuso. Lejos de los dramas por radio o las quejas públicas, gestionó con madurez. Cambió la estrategia sobre la marcha, cuidó gomas cuando nadie más lo hacía, y aprovechó los abandonos, errores y bloqueos ajenos para ir escalando. Vuelta a vuelta, sin flashes, sin gritos, sin titulares fáciles. Al final, cruzó la meta en la posición 13. 7 lugares por encima de donde largó. En otro circuito tal vez no sería un logro destacable, pero en Mónaco, donde el 90% de las carreras se definen el sábado, fue casi una hazaña táctica. Desde dentro del equipo, hubo decepción. La estrategia no funcionó, el coche no respondió como debía, y la ejecución general dejó mucho que desear. Pero también hubo respeto. Porque si algo quedó claro es que Colapinto no se limita a girar el volante, piensa, analiza, se adapta. Y lo más importante, no se rinde. Lo que ocurrió en Mónaco no fue una victoria, pero sí una lección. Y para quienes saben mirar más allá del resultado, eso también vale oro. No había pasado ni una hora desde que cayó la bandera a cuadros en el Gran Premio de Mónaco cuando las redes sociales ya estaban haciendo lo suyo, disparar comentarios como si fueran expertos en Fórmula 1 con doctorado en sarcasmo. Algunos usuarios, más rápidos con el Photoshop que con la empatía, no tardaron en inventar apodos como Chocapinto, como si un solo error, o peor, una carrera difícil sin errores evidentes, bastara para encasillar a un piloto joven, talentoso y debutante en el trazado más exigente del calendario. Y así empezó el desfile. No está listo para la Fórmula 1, es puro marketing, hay mejores pilotos en la F2, está ahí por presión de sponsors. La típica retórica que aparece cada vez que alguien nuevo se atreve a incomodar, a ocupar un espacio que otros creen reservado para nombres establecidos. Lo irónico es que muchos de esos comentarios venían de personas que, probablemente, no vieron ni la mitad de la carrera. Opinaban sobre tiempos sin contexto,
sin saber cómo había cambiado la estrategia del equipo, sin entender que Mónaco no premia la agresividad, sino la cabeza fría. Franco Colapinto, sin embargo, no contestó. No levantó la voz, no hizo publicaciones grandilocuentes, no buscó simpatías en titulares. Lo suyo fue distinto. Respondió con lo único que realmente vale en este deporte, resultados en pista. Terminó en P13. Sí, 13avo. Desde el puesto 20, sin un coche competitivo, sin una estrategia que realmente le diera ventaja, y con el caos de un compañero fuera desde la vuelta 4. ¿Qué no es una victoria? Claro que no. Pero en Mónaco, donde el orden de salida es casi una sentencia, subir 7 posiciones es una declaración. Y Colapinto la firmó sin errores, sin accidentes, sin polémicas. Solo con trabajo, concentración y esa capacidad de adaptación que ya empiezan a notar quienes realmente entienden de esto. Mientras otros lanzaban chistes, él entregaba información precisa al equipo. Comentó sobre la degradación de los neumáticos con exactitud, analizó el ritmo de carrera con madurez, y fue parte activa del proceso de aprendizaje del coche. Porque sí, aunque no todos quieran admitirlo, Alpine sigue con problemas. No es un secreto. Y cuando el coche no responde, el piloto tiene que hacer el doble. Y eso hizo Franco. El doble. O el triple, si contamos lo emocional. Porque no es fácil ver tu nombre siendo tendencia en redes por las razones equivocadas. No es fácil leer comentarios que te minimizan, cuando estás en el centro de un proyecto técnico exigente y bajo presión. No es fácil ser joven en un deporte donde cada error se amplifica y cada acierto pasa desapercibido si no se traduce en puntos. Pero Colapinto eligió el camino largo. El del silencio productivo. El de crecer sin necesidad de gritarlo. Y si hay algo que dejó claro en Mónaco es que, aunque no tenga todavía un podio, ya tiene lo más difícil de conseguir en este deporte, carácter. El tipo de carácter que no responde tweets, pero que en la próxima carrera, seguramente, hará que más de uno se quede callado. Desde dentro del equipo, la sensación que dejó el Gran Premio de Mónaco fue, en una palabra, ambigua. Sí, hay frustración. Frustración por una estrategia que no funcionó, por un coche que sigue sin ofrecer garantías, y por un fin de semana que, en el papel, parecía una oportunidad para recortar distancia frente a nuestros rivales directos, pero que terminó como una montaña rusa de errores, improvisaciones y oportunidades perdidas. Pero junto a esa sensación amarga, emergió otra mucho más poderosa, el respeto. Porque en medio del desconcierto estratégico y de una ejecución táctica lejos de lo ideal, Franco Colapinto no solo evitó hundirse con el barco. Fue, en muchos aspectos, quien sostuvo la estructura cuando todo parecía desmoronarse. Lo primero que sorprendió no fue su pilotaje, eso ya lo conocemos, sino su capacidad para mantener la calma. En un circuito como Mónaco, donde la frustración se multiplica con cada vuelta detrás de un coche más lento, es fácil perder los nervios. Sin embargo, Franco no cayó en el dramatismo. No hubo gritos por la radio, ni críticas al muro, ni gestos de descontento innecesarios. Lo que hubo fue información. Clara, concisa, profesional. Terminada la carrera, cuando se apagaron las cámaras y los titulares de prensa ya estaban apuntando a otros temas, Colapinto se sentó con los ingenieros. No como un piloto joven que necesita guía constante, sino como un verdadero colaborador técnico. Habló del balance del coche en frenadas largas, de cómo la temperatura de los frenos afectó la tracción en ciertos tramos, y de qué sensaciones tuvo en las fases de transición entre neumáticos. Comentó sobre el comportamiento del compuesto duro durante las primeras vueltas tras la parada y propuso ajustes específicos en la distribución del frenado para futuras carreras. Todo, sin grandilocuencias, sin reclamos, con una claridad que dejó a varios técnicos, algunos con más de una década en la categoría, asintiendo con sorpresa. Este tipo de feedback no se aprende en el simulador. Tampoco se enseña en las academias de jóvenes pilotos. Se gana en la pista, bajo presión, en días como el de Mónaco, donde todo sale mal pero alguien tiene que mantener la cabeza fría. Y ese alguien fue él. Lo más valioso para Alpine no fue el puesto 13, aunque en contexto fue meritorio, sino el tipo de piloto que se mostró Franco Colapinto, alguien que no se escuda las excusas, que entiende el proyecto en su totalidad y que construye desde la base, aún en medio del caos. Mientras otros buscan protagonismo con declaraciones altisonantes o gestos de estrella prematura, Colapinto elige un camino distinto. El del trabajo. El del aprendizaje. El del compromiso. No necesita que lo llamen salvador del equipo ni que le pongan etiquetas. Lo único que necesita es seguir acumulando kilómetros, datos y experiencia. Y eso, justamente, es lo que está haciendo. En un mundo como la Fórmula 1, donde el talento muchas veces se confunde con el ruido que genera, es refrescante ver a alguien que prefiere hablar donde importa,
en la pista y en el box. Y si alguien aún duda de su valor, que escuche las conversaciones técnicas tras carrera. Ahí está Franco. Sin micrófono. Sin show. Pero marcando el camino. Lo ocurrido en Mónaco no define ni el talento ni el futuro de Franco Colapinto. En realidad, ni siquiera lo explica por completo. Fue apenas un capítulo en una historia mucho más larga, una de esas carreras que no dejan trofeos, pero sí cicatrices útiles. Porque la Fórmula 1, además de ser el pináculo del automovilismo, es también una trituradora emocional, castiga los errores con dureza, silencia los aciertos y no terminan en puntos y, sobre todo, exige que los jóvenes demuestren en semanas lo que a otros les lleva temporadas. Y es ahí donde muchos se derrumban. Pero Colapinto no está aquí para caer simpático en redes, ni para alimentar polémicas innecesarias. No responde con declaraciones altisonantes, ni se victimiza cuando el coche no acompaña. Está en Fórmula 1 con otra misión: construir, carrera a carrera, una trayectoria auténtica. Una que no depende del hype del momento, ni de un flash en un podio, sino del trabajo constante, silencioso y maduro. Lo de Mónaco fue un paso en falso desde lo estratégico, pero un paso adelante en cuanto a experiencia. Porque ahí es donde se forman los pilotos completos, en las carreras difíciles, en los días donde todo parece estar en contra, en esos momentos donde no se brilla, pero se aprende. Y Franco aprendió. Aprendió a gestionar el caos, a navegar un plan que se derrumbó en la primera fase, y aún así, a construir una carrera consistente desde el fondo. Ahora, el foco cambia. El calendario avanza hacia Barcelona, un circuito que, a diferencia de Montecarlo, sí permite medir con mayor claridad el rendimiento del coche, la destreza del piloto y la capacidad de adaptación en condiciones más convencionales. Es el laboratorio ideal para equipos en reconstrucción como Alpine, y el escenario perfecto para pilotos inteligentes como Colapinto. Montmeló no perdona la falta de ritmo, pero sí premia la constancia, la precisión y la lectura fina de carrera. Justamente, las tres virtudes que Franco ha demostrado tener en dosis crecientes. Allí, podrá aplicar todo lo que recogió en Mónaco: datos técnicos, gestión de neumáticos, toma de decisiones en tiempo real y, sobre todo, el temple que mostró cuando las cosas no salieron como se esperaba. En el mundo de la Fórmula 1, el verdadero talento no se mide solo en velocidad punta o en adelantamientos espectaculares. Se mide en la forma en que un piloto enfrenta las adversidades. En cómo convierte una mala carrera en una oportunidad de crecimiento. En cómo responde cuando todos lo observan esperando un fallo más, una excusa, un signo de debilidad. Y en ese aspecto, Colapinto ya ha dado señales claras: no va a ser un pasajero de la categoría. Va a ser protagonista, aunque tenga que construir su camino curva por curva, fin de semana tras fin de semana. Quedan muchas carreras. Quedan circuitos más favorables. Y queda un piloto que, si bien aún no tiene el coche más competitivo, sí tiene lo que muchos anhelan: carácter, inteligencia, humildad y una determinación silenciosa que asusta más que cualquier mensaje por radio. En Barcelona no solo se corre otra fecha. En Barcelona, Colapinto empezará a escribir el siguiente capítulo. Y si Mónaco fue el día donde aguantó la tormenta, lo que viene puede ser la primera señal de que el cielo se empieza a despejar. Después de una carrera complicada como la de Mónaco, los focos suelen apagarse rápido. Los titulares se mueven hacia el siguiente escándalo, el siguiente abandono o el siguiente piloto de moda. Pero hay otra carrera que empieza cuando termina la oficial, la interna, la del análisis profundo, la del equipo que revisa cada decisión, cada dato y cada silencio. Y en ese terreno, Franco Colapinto volvió a dar que hablar. Una vez terminada la transmisión y con los mecánicos ya desmontando el box, Colapinto no desapareció. No fue directo al hotel ni se encerró a digerir la frustración. Se quedó. Primero en la sala de datos, luego en el hospitality, y más tarde en el debriefing técnico con los ingenieros. Y no como un espectador pasivo, sino como un interlocutor activo que tenía preguntas, observaciones y, sobre todo, ideas. Varios miembros del equipo, algunos con años en la categoría, reconocieron que fue uno de los análisis postcarrera más lúcidos que han presenciado de parte de un piloto joven. Franco no se limitó a hablar del comportamiento del coche. Fue más allá. Habló de microzonas del trazado donde se perdía tracción sin motivo aparente, de cómo la temperatura de pista alteró la ventana de rendimiento del neumático duro, y hasta de cómo ciertos ajustes en el diferencial podrían mejorar la estabilidad en curvas lentas. Pero quizás lo más importante no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Sin victimismo. Sin reproches. Sin necesidad de señalar culpables. Colapinto abordó la situación como quien entiende que los errores colectivos son parte del crecimiento. Y esa actitud no pasó desapercibida. En un entorno donde los egos suelen chocar más fuerte que los coches, su madurez sorprendió incluso al director técnico,
quien comentó, fuera de micrófonos, que hay pilotos con 100 carreras que no hablan con esa claridad ni ese compromiso. No es casualidad. Franco sabe que su lugar en Alpine todavía está en construcción. No tiene contrato a largo plazo ni garantías eternas. Cada fin de semana es una especie de audición encubierta, no solo para su escudería actual, sino para todo el paddock. Y esa conciencia, lejos de presionarlo, parece alimentarlo. Por eso busca aprender de cada sesión, absorber de cada error y convertir las críticas, incluso las más absurdas, en combustible para seguir creciendo. Lo que también se está empezando a consolidar es su relación con el equipo de ingenieros. Si al inicio del año había cierta distancia, lo de Mónaco pareció ser un punto de inflexión. La forma en que Colapinto interactuó con el personal técnico, el respeto con el que expuso sus argumentos y su apertura a recibir feedback, generaron una dinámica más colaborativa y orgánica. Ya no es el rookie que escucha en silencio. Es una voz más dentro de la estructura, una que, aunque joven, aporta con solidez. Incluso fuera del entorno técnico, en el plano humano, Franco dejó una buena impresión. Personal de logística, asistentes, miembros del catering y de prensa comentaron su amabilidad en un fin de semana cargado de tensión. Pequeños gestos que no suman puntos en el campeonato, pero sí construyen reputación dentro del paddock. Y es que Colapinto, aún sin resultados rutilantes, está construyendo algo más importante que un marcador favorable, está sembrando confianza. En sus ingenieros. En su entorno. En quienes lo observan con lupa desde otras estructuras. Porque en la Fórmula 1, el verdadero valor no se mide solo con cronómetros. Se mide también con la forma en que un piloto se comporta cuando nadie lo está viendo. En Mónaco, cuando las cámaras ya no grababan, Franco Colapinto seguía demostrando por qué está en este deporte. No para posar, sino para quedarse. No para agradar, sino para crecer. Y aunque la clasificación no lo refleje, dentro de Alpine ya lo tienen claro, el proyecto con él está más vivo que nunca. En resumen, no, Franco Colapinto no destruyó la carrera de Alpine. No, no es Chocapinto. Y no, no está en Fórmula 1 porque ganó un sorteo en Instagram. Lo que vimos en Mónaco fue a un piloto joven, con cabeza fría y manos firmes, manejando en uno de los circuitos más traicioneros del calendario, mientras el resto del equipo hacía experimentos con la estrategia como si estuviéramos en un capítulo perdido de Mythbusters. ¿Fue perfecto? No. ¿Fue valiente? Sí. ¿Fue suficiente para callar a los que lo critican con memes de mala calidad? Probablemente no, pero tiempo al tiempo. Porque Franco no responde con tweets. Responde en pista. Así que si crees que el talento no necesita pedir permiso para molestar a los de arriba, suscríbete. Y si no, bueno, también puedes suscribirte, total es gratis, y quién sabe, capaz algún día te convencemos de que Chocapinto en realidad se escribe Colapinto y va directo a incomodar a más de uno en la zona media y alta de la parrilla. Nos vemos en Barcelona. Y esta vez, con gomas buenas, o al menos con estrategia.